todos y bienvenidos a un episodio más de Felices o Infelices para Siempre. Hoy vamos a hablar de los grandes asesinos del matrimonio o de las cosas que provocan los divorcios o que las relaciones terminen. A lo mejor no estás casado, pero ya tienes una relación que has comenzado en Dios o que no sabes si está en Dios, pero que sepamos cuáles son los factores que hacen que las rupturas vengan. Creo que lo mejor va a ser, después de la estadística que vimos, creo que es súper importante enfocarnos en esto y vamos a empezar con puntos. Y ¿qué les parece si ponemos un punto y platicamos del Órale. punto, lo desglosamos y pensamos qué nos parece, si está mal, si está bien o qué les parece? Va. Primer asesino es el exceso de compromisos o el agotamiento físico, el estar cansado todo el día o el estar agotado o el que de verdad agarras todos los trabajos, trabajas 24 horas y ni siquiera ves a tu familia. Ahora sí, ¿qué opinan? Creo que es completamente uno de los mayores factores. Sí. Porque estamos como en una generación y vivimos en una ciudad, la gente que está en la Ciudad de México, que realmente la gente pasa bien poquito tiempo en su casa, invierte bien poquito tiempo en su familia o en las cosas que son realmente relevantes, ¿no? Totalmente. O sea, el dinero es el Dios, el dinero es quien rige todo y el dinero es la razón por la cual se hacen todas las cosas. Entonces salen de la casa por dinero, para trabajar, para buscar el pan para su familia y lógicamente cuando regresan, pues regresan cansados por 2 horas de haber estado en el tráfico, por haber estado macheteándole todo el día. Lo que menos quieres es platicar con tus hijos. Cargar a tus hijos, jugar a tus Lo que hijos. menos quieres es que tu esposa o que se pongan a platicarte de qué pasó en la escuela. Lo que más quieres es tirarte, prender la tele. Yo pienso, ¿no? No sí, sé. O sea, muchas veces ni siquiera hay tiempo como para ti, para incluso tu paz mental. O sea, a lo mejor salir a caminar, hacer ejercicio, algo que te nutra o te haga sentir bien, tranquilo. ni para ti ni para los demás. Sí. Y es que es como muy lógico, porque donde inviertes tu tiempo, te vuelves experto en eso. Claro. Sin embargo, Claro. no entendemos que también en el matrimonio o en las parejas cañón. también hay que hacerse experto en eso. O sea, porque no es algo que ya sepamos hacer, es algo que tenemos que saber construir. Y yo lo reflexiono un poco con mi profesión. Me encanta mi profesión, amo lo que hago. Y cuánto tiempo le he dedicado para tener expertise en mi profesión es también, entonces, el mismo tiempo que yo tengo que dedicarle a un matrimonio para entonces tener una expertise en mi relación de matrimonio. Sí. Si yo solamente delego el tiempo a mi trabajo, jamás tendré una expertise en el matrimonio de cómo resolver un problema, cómo solucionar algo, cómo aprender a escuchar, aprender a comunicarme, aprender a tener una convivencia de Es que creo pareja. que ahí está la primera herramienta para poder salir de eso y es establecer prioridades. O sea, realmente, ¿qué es prioridad en este momento para tu vida, no? Me imagino cuando estás muy joven, la prioridad, o con tú o yo, no sé, la prioridad era el negocio, ser exitoso profesionalmente y todo el día y está bien, ni novia tenías, ni nada tenías, ni amigos tenías por el hecho de estar como enfocado en ganar o crecer, pero llega un momento en que las prioridades tienen que cambiar. Creo que uno de los grandes problemas es que hay gente que ya se casó, que ya tiene familia, que ya tiene hijos y tiene las mismas prioridades cuando tenía 15 años. Y de todas maneras, nunca encuentras un punto donde puedas disfrutar de lo que estás buscando como tu máxima prioridad. O sea, estás buscando el dinero como la máxima prioridad. Ok, pero ¿para qué? Si nunca vas a disfrutar la comida que puedes pagar con ese dinero. Ojo, todavía hay personas que su prioridad siguen siendo sus amigos de la secundaria. Ah, claro. Entonces, Sí. de El verdad, fútbol, el equipo de fútbol del fin de semana. Dices, brother, ya estás casado, tienes una familia y siguen, no, es que con mis cuates vamos a ir a jugar fútbol. Y dices como, Entonces, ¿y tu ¿para familia qué te dónde casaste? Claro, entonces tu familia dónde queda. O sea, automáticamente las prioridades tienen que cambiar. Y encontrar un balance, porque a lo mejor entre semana puede ser muy difícil, sí, por el trabajo, sí, por el tráfico, sí, por diferentes factores, pero a lo mejor sí tienes sábado y domingo para estar ahí, para sentarte, para escuchar, para ver a tus hijos, para platicar con ellos, para platicar con tu esposa. Y simplemente la gente no lo sabe hacer y no lo quiere hacer. Yo creo ¿no? que también es muy importante el esfuerzo extra, porque ahora que lo menciona, Pastora, por ejemplo, me ha tocado llegar del trabajo cansado, o sea, y creo que Brenda lo ha visto, ultra cansado. Pero yo digo, a ver, si yo mismo fuera, o sea, si yo tengo que ir a otro trabajo, a mí no me gusta que me vean cansado porque me relacionan con otro tipo de, o sea, de que, pues no sé si vas a poder resolver o no el trabajo. De la misma forma lo pongo en el matrimonio, entonces, no sé, la vez pasada llegué ultra cansado, pero dije, a ver, ya le dediqué este tiempo a mi trabajo, ahora necesito también de la misma forma y con la misma calidad que le entrego a mi trabajo, tengo que dedicárselo a mi esposa. Llegué cansado, pero dije, a ver, vamos a ir a cenar y nos vamos a ir a cenar. Me dio un regaderazo, salí y al final, aunque al principio estaba cansado, terminé disfrutándolo o igual y más de lo que yo pensaba que era, porque no se vuelve cumplirlo, se vuelve también dedicarle con pasión, con la misma pasión que haces para las diferentes cosas en tu matrimonio.
Yo recuerdo perfecto que un fotógrafo una vez vio en su trabajo, le dije, wow, qué exitoso, qué talentoso y exitoso eres. Y él me cuestionó que por qué pensaba eso. Y él mismo me responde en la pregunta y me dice, es que no, estás mal si relacionas que el éxito es hacer bien tu trabajo de foto. Tú tienes que ser exitoso en tu vida. O sea, tienes que ser, y me decía, tienes que ser exitoso para comer, tienes que ser exitoso para bañarte, tienes que ser exitoso para descansar, tienes que ser exitoso. Y eso es lo que conlleva el éxito en tu vida, ¿no? Y ahora cuando lo transporto a la familia, digo, en la medida en la que yo también coloco a mi matrimonio como un parte del todo armónico, empieza a mejorar. Totalmente. Es que al final del día, a ver, la sociedad está afanada a lo que sea, al dinero, a conseguir cosas. O a ti mismo, y por eso no le pones atención al egoísmo, a lo que quieras. Y- Están turbados. De verdad, es algo bien cañón. O sea, no saben descansar, no saben desconectar del trabajo. O sea, aún ya tuviste broncas en el trabajo, traes las broncas del trabajo con tus hijos de 8 años diciéndole, no me hables, no me fue. ¿Tus hijos qué culpa tienen? ¿Me explico? Sí. Entonces, al final del día, cuando vivimos turbados, cuando vivimos ansiosos, cuando vivimos como... terminamos perdiendo la familia. Y nunca te Esa es la imaginas que ese tiempo de verdad es un tiempo que necesitas y que te va a nutrir. Que tú necesitas. Que necesitas, claro. porque como dice él, o sea, di mi mayor esfuerzo a pesar de que estaba cansado y la pasé muy bien, o sea, fue como un apapacho para el alma. Claro. O sea, realmente no sabía que necesitaba ese tiempo, pero lo necesitaba. Y siempre, o sea, me gusta cuando la Biblia dice, dad y se os dará. O sea, porque muchas veces creemos como que hay tiempo para mi esposa, tiempo para mis hijos, y crees que nada más es como que, bueno, ahí, pero no te estás dando cuenta que tú también vas a recibir Claro. en ese Sí. tiempo. Tú también vas a ser recompensado y que realmente tu espíritu, tu alma, tu cuerpo necesita también Ahora, eso. la Biblia habla de un orden y el Ujú. orden es muy sencillo. Es Dios y ojo acá, no confundamos la iglesia con Dios. Dios, es tu relación con Dios, ¿no? Tu prioridad tiene que ser Dios. Sí. Pero después dice que tu segunda prioridad es tu familia. Después la iglesia y después el trabajo. Entonces, ese es el orden. Y al final del día, aún voy a hablar de pastores que tienen a la iglesia como su prioridad y su familia está en el último paso y de verdad terminan perdiendo sus familias, terminan perdiendo sus matrimonios o aún sus hijos no quieren saber nada de la iglesia. ¿Por qué? Porque siguieron un orden de ellos, ¿no? Que es la iglesia o Dios, la iglesia, trabajo y mi familia queda abajo. Y al final del día, nuestro primer ministerio, nuestro primer llamado, nuestro primer propósito en la tierra y por los primeras personas que Dios nos va a pedir cuentas a nosotros es por nuestras familias. Y que entendamos que justo, o sea, como que a veces se nos puede ir, que tu familia cuando te casas ya no son tus papás ni lo que tenías atrás, porque siento que cuando la gente confundimos eso, también eso puede destruir tu actual familia. Y creo que ese es puede ser como el segundo punto Yo me voy a ir de los exacto. asesinos del matrimonio, ¿no? O sea, Ajá. Yo lo voy a como poner ahí. involucrar a otras personas que ya no son tu primera Vamos a ponerlo familia. así, los suegros. Sí. Ok. Ahí, vamos a ponerlo ahí. O sea, segundo asesino del matrimonio, Los los suegros. Y suegros. vamos a ponerlo ahí y tomando esto, ¿no? Pues puede ser simplemente que gente comienza a opinar de Ese es el mayor problema. tu matrimonio, ¿no? O Ese sea, es el mayor ajá. problema. la Y que opinión. tú dejes entrar esa opinión Y y que la tú hagas dejes real. entrar y como que la... Yo Sí. creo que Juegues es con eso. ser consciente de la autoridad, al menos en el caso del hombre, porque o sea, no puedo hablar por mi esposa, pero en mi caso, justo reflexionándolo es de, yo debo de ser consciente de la autoridad Claro. que tengo Sí. y de la que soy responsable, porque no solamente es tenerla, sino hacerse responsable de la autoridad que uno tiene como líder o cabeza de su familia. Ser, porque muchos hombres es como, no, te tienes que someter a mí No, porque no, yo no. soy la autoridad. No, o sea, Es que sé, ser la autoridad sé la autoridad. es un y no me vas a compromiso tener ni que tiene decir. con muchísimas áreas. Sin embargo, cuando los suegros empiezan a introducirse es porque la cabeza dejó que esa autoridad se rompiera Sí. o se corrompiera. Sí. Y creo yo que, porque muchas veces a veces podemos decir es que los suegros, no, más bien viene desde la cabeza que permitió que opiniones externas o acciones Ujú, ujú. externas empezaran a invadir su propia autoridad hasta que pierde la autoridad. Ahora Y en el momento que pierde la autoridad, vamos a lo básico. Y es que vivir con los suegros después de casarse, divorcio seguro. Sí. ¿Por qué? Porque vas en contra de la Biblia. Y ustedes van a decir, Sí. no, eso Y no pasa. por algo la Es- Biblia lo dice, es porque más común de sabría lo que se como imaginan. todos los factores que pasarían Totalmente, ahí. o Es sea, un monstruo de 1000 cabezas. La Biblia dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne. O sea, es lo que es. Y ya, Sí. así de sencilla es la palabra de Dios, ¿no? Entonces, una de las herramientas para cuidar el matrimonio es realmente poner Dejar. límites o dejar lo más posible a tus suegros o a tus papás Atrás.
y tomar tú las riendas de tu matrimonio. O sea, Sí. que realmente las decisiones, es estar ahí, te pueden decir como, es que yo no haría eso. Pues, ¿quién te preguntó? Es mi matrimonio Sí. y yo decidí que sí lo voy a O muchas hacer. veces hay una pelea en el matrimonio, ¿no? Y en lugar de la persona comunicarlo con su esposo o tener esa plática, van y corren con la mamá, ¿no? O sea, ya sea el hombre o la mujer, decir, mamá, es que me siento así, pero me Claro. hizo, pero... Hey, ¿por qué no lo arreglas tú y él? ¿Por qué tienes más Sí. confianza a lo mejor con tu mamá o vas y acusas? Porque realmente es una mentalidad de inmadurez Claro. querer ir y acusar a esa persona y que tu mamá lo resuelva y que tu mamá te aconseje, a ver, no, o sea, es más, si quieres ir con alguien, ve delante de Dios, ¿no? O sea, me siento así, me siento frustrada, me siento enojada, no sé si es justo o no es justo, pero en mi punto de vista o en mi perspectiva es así, ¿qué hago? O cómo se lo digo o cómo se lo expreso con sabiduría para que lo podamos arreglar sin involucrar a terceros, Sí. sin involucrar a los O sea, niños, creo que, sin involucrar a... creo que uno de los asesinos, y vamos a llegar a esa conclusión, fuertísimos de matrimonio, son la familia que no es la familia. O sea, Ajá. la familia que no es esposo, esposa, hijos, creo que sí son unos asesinos de matrimonio. Y si permitimos, como Y dijo sí, Carlos, sí, si dejamos, si soltamos la autoridad y dejamos que otros tomen la autoridad en nuestra casa, al final del día vamos a tener resultados desastrosos, ¿no? Sí. Eso Sin es. embargo, se justifica por ser políticamente correcto, porque justamente yo un poco a veces como que lo vivimos en el sentido de que no, es que tenemos que tomar decisiones con base en otras familias y Para es que una no de se las, sí, ofendan, para que no se para ofenda a que- nadie. Le digo, la verdad, la realidad es Que no. que pues suena radical, pero no me importan. O sea, lo que me importa Mi es mi familia familia. eres tú, claro. Si se siente alguien Sí. externo, pues allá, pero yo no estoy preocupado por qué decisiones tomen otros. Estoy ocupado en las decisiones que se Totalmente. toman internamente, pero políticamente suena incorrecto. Es Sí. que, y más como latino y como mexicano, que nos han enseñado, o sea, simplemente ve un comercial de Coca-Cola. O sea, prende la tele y ve un comercial de Coca-Cola en México. Es el niño yendo por la Coca-Cola. Ujú. diciendo, Y la "Hola, don mesa con la Pancho". familia Traigo gigante. y toda la mesa sentada con la familia. Piénsalo así. En Estados Unidos no es Sí. así. No. Pero tú llegas aquí y Sí, es. o sea, aquí es como que la familia es sagrada, Es pero sagrada. realmente es como, pero tus primos cuartos, o sea, ya Ajá. gente O que sea, ni siquiera ¿Por qué comparten mis ni primos sangre, ni cuartos van a apellidos, ni estar nada. hablando de mi matrimonio y dando opiniones de qué Sí. hacer o qué no hacer de mi vida, ¿no? Sí. Pero en México, no sé en otros países de Latinoamérica, pero de mínimo en México, nos han enseñado como que la familia es sagrada, Es la familia no se toca, intocable. no puedes hacer nada, no te puedes enojar, Se no le puedes decir perdona nada, todo. se le perdona Sí. todo y no. O sea, no puedo yo comprometer mi familia por agradar a terceros que no tienen nada que ver. Yo no voy a comprometer mi familia por nadie. Primero es mi familia porque eso es lo que Dios habló y esa es la voluntad de Dios. Y ahí viene el tercero que creo que es uno de los peores asesinos del matrimonio. Y ahí les va y ahí se las dejo. El egoísmo humano. Ahí sí, dense. Pues es no estar dispuesto a hacer una sola carne, o sea, de entrada. Sí. O sea, Hemos dicho que el matrimonio es morir todos los días, morir desde que despiertas Pues hasta que es- te duermes. Es una muerte. Pero el egoísmo hoy en día es normal. Sí. Ya es un normal. O sea, ya es una normalidad el con egoísmo. base en defender la tolerancia. Es que, porque siempre he pensado que la palabra tolerancia es muy peligrosa. Sí. Porque tolerar, o sea, por ejemplo, usarla en la familia de yo te tolero, o sea, yo aunque no estoy de acuerdo, lo permito y lo acepto. Ujú. Es una palabra un poco de significado ambiguo para utilizarse en pues en algunos sectores. Puede que suene igual políticamente incorrecto, pero yo me he dado cuenta que justamente el egoísmo y no trata a veces de cosas tangibles, sino de pensamientos, de cosas intangibles, como el si yo pienso esto y tú piensas el otro, ¿quién o no tiene la razón? Desde ahí Claro. empieza a partir el egoísmo. Y conforme iba avanzando en mi matrimonio, me doy cuenta que todo pensamiento que tiene mi esposa es el reflejo de las cosas que yo no he trabajado. Por lo tanto, mi esposa siempre evidenciará aquellas áreas en las que yo necesito trabajar y modificar. Pero al Y final en del día, el egoísmo, o sea, tomando ese concepto, es buscar lo tuyo. Sí. Y es, a mí no me importa Nadie. nadie. Es más, todo es tan mal. Porque yo soy la autoridad, yo soy el proveedor, y así es. Y de verdad, es tomar una posición de decir, lo único que importa es lo mío, o tomar una posición de
realmente lo que importa es ser el mejor empresario, ante los ojos de la gente, ser el mejor papá, Sí, o incluso en el papel de los hombres hasta poder decir como, es que tengo que ser el proveedor, entonces lo que importa es que me pueda ir a trabajar y Claro. que yo esté tranquilo para Y que si yo tú pueda cumplir con esta amaneciste función. deprimida, Exacto. triste, Vale, gorro. con las hormonas así, como que ni siquiera me preocupo por preguntarte, oye, ¿estás bien? O también las mujeres, ¿no? O sea, el egoísmo de, pues mientras yo esté bien, mientras haya para comer en mi casa, mientras como que no falte nada, pues no me importa si a lo mejor tú te estás tronando los dedos, si tienes ansiedad, si tienes un estrés, si no has podido dormir. Pues Sí, no me o el, importa, o sea, mientras yo esté bien, o el ni me doy egoísmo es cuenta. decir, yo me quiero ir a Acapulco y hazle como quieras porque los hijos y yo vamos a ir a Acapulco y el esposo puede decir, es que esta vez no podemos, estoy muy apretado, a mí no me importa, Ajá. yo como Sí, cada como que año voy a encapricharte Acapulco, con ¿no? algo también, ¿no? Entonces, ese egoísmo y al final ya no quieres ni ir a Acapulco ni para descansar, sino para presumir, para tomar las fotos, para lo que sea, ¿me explico? Entonces, ese egoísmo es terrible, terrible, terrible y ojo acá, y el egoísmo es el peor enemigo del amor. O sea, una persona que es egoísta es imposible que pueda amar a otro. Porque Sí. el amor radica en la muerte al yo, en la preocupación por el otro, en La decir, empatía. en la empatía por el otro. Entonces, cuando tú eres egoísta, puedes tener todo lo que quieras menos amor. O sea, realmente no Sí. vas a poder vivir un amor pleno o no vas a vivir un amor puro porque todo es para ti. Sí. Te ¿No? amas a ti, Ujú. pero no puedes amar a los demás. Ahí va. Otro, échalo. La falta de comunicación. Ay, no, ese es el peor, yo creo. Sí, ya Sí. proyectándose. Confirmo. No. Confirmo. A ver, empieza tú, confírmalo. No, pues es que, o sea, siento que eso rompe todo. O Sí. sea, si tú no sabes comunicar lo que quieres y no sabes tampoco recibir, porque al final es igual de la muerte al yo. O sea, vas a tener que ceder en algo y la comunicación, pues yo siento que es vital, o sea, en todo, hasta Creo en lo que- más básico. Creo que todo empieza desde que somos bien pequeñitos. Si tus papás no te hicieron creer que lo que tienes para decir es relevante, empiezas a callarte. O sea, cada vez Ya. que hablas, esto es muy fuerte, cada vez que hablas y como que quieres expresar algo, quieres decir algo, quieres llamar la atención, porque a lo mejor no están, porque pasas muy poco tiempo con ellos, porque trabajan mucho, lo que sea, pero como que lo que dices no es relevante, es como, sí. Sí. Al final empiezas como a callarte y no sabes cómo decir las cosas y buscas otras maneras, a lo mejor a través de hacer una carta, de escribir y dices, no, es que a lo mejor escribiendo sí soy muy buena y siento que me puedo expresar, pero de frente siento que, no, que me intimido, que no puedo, que como que me bloqueo, como que me da ansiedad, como que no sé cómo decirlo, no sé cómo expresarlo y realmente se vuelve bien difícil cuando te casas estar delante de alguien y poderle decir cómo te sientes y poderle decir... sí, lo que sientes, lo que piensas, y simplemente es como que nada, no pasa nada, no pasa nada, no pasa nada, o lo bloqueas. Y cuando hablamos de comunicación, no solamente hablamos de decir las cosas, sino de decirlas efectivamente. Exacto, O sea, por eso porque hay digo, una gran diferencia entre decir las cosas y decirlas decirlas bien. efectivamente. ¿Y a Decirlas qué voy? gritando. No, exacto. Ajá. Primer bronca del mundo es la falta de respeto. Exacto. O los gritos, o sea, al final del día tú puedes decir las cosas, sí, estoy harto de vivir aquí, en este lugar, no sé qué, pues lo puedes gritar, pero al momento que tú lo comunicas de esa manera, no es efectivo para que el receptor lo tome. Y para que Entonces, se resuelva algo. Y para Ajá. que se resuelva algo. Entonces, él va a decir, para que estés reclamando, pues, el otro te va a poner en la misma posición a reclamar otras cosas. Sí, pero tienes todo, pero yo soy proveedor, pero yo me he fletado toda mi vida. Entonces, de repente tienes a dos personas gritando, mentándoselas, a pura y ni falta de siquiera respeto. escuchándose, porque cuando hay gritos, Totalmente. cuando hay ataque, el corazón se cierra. Y cuando realmente empiezas como desde el amor o desde, no Sí, sé, claro. traes un pan, traes un café así de, oye, ¿podemos platicar? Ajá. O sea, abres como el... Yo cuando se Sí. enoja, ella Luego. compro pan. Y funciona. Pan con Nutella. así, Pan con el Nutella y que va a ver, más oye, engorda, así de, quiero platicar. Hola. Platicar. Y Claro. Yo creo que se requieren dos factores. Uno es, ante todo, valentía, porque muchas veces se Sí. calla por cobardía, que es la Sí. realidad. O por miedo, porque también por es lo miedo. que explicaban del lugar seguro. Sí, o sea, ¿no? creo yo que se requiere eso y después el saber cómo el mensaje va a llegar hacia la otra persona, porque muchas veces cuestiono cuando una persona dice, ¿me entendiste? A cambiarlo a, ¿me di a entender? Ujú. Claro, Porque el completamente me diferente. entendiste lleva implícito... Sí, eres un tonto. Ajá, lleva implícito Sí. justamente de tal vez no lo entendiste porque no tienes la capacidad de entenderlo. El me di a entender es, te llegó el mensaje correctamente de lo que yo te quiero expresar y finalmente creo que una comunicación efectiva con lo que da es, al final, preguntarle a la persona directamente qué entendió. Sí. Porque luego
parece que platicamos un tema, por ejemplo, y ya tú das por hecho que la persona lo recibió, Sí. pero no sabes si la persona Sí, te realmente Totalmente. prestó atención a los puntos que tú querías que prestara, porque ella también puede redirigir el mensaje conforme a su propio bagaje, conforme a su propia experiencia. Y de ahí que es muy importante tener el valor para la confrontación, pero para la confrontación efectiva que da una solución. Yo creo que siempre una comunicación debe de llevar a un resultado. No necesariamente tiene que ser el resultado inmediato, pero jamás una comunicación debe cancelarse hasta que no llegue a un resultado. Yo creo, tú o yo, No, tú dale. que es como esto. Imagínense que él es el esposo y yo soy la esposa. Los dos estamos viendo una computadora. Esa es la realidad. ¿Lo vieron o no vieron Sí. eso? Sí. Ok. Me salió en un reel, pero era con Ah. un termo. No lo he visto. Ok. Los dos era un termo, pero aquí vamos a hacer una computadora y se entiende igual. Los dos estamos viendo la computadora. Pero tú qué ves? Sí, yo veo la tapa. Y una manzanita, tal vez, Claro. y un material que es diferente al que yo estoy viendo. O sea, yo estoy viendo cristal, pero una pantalla y lo que se proyecte más un teclado con muchas letras, pero simplemente la pelea empieza cuando no estamos viendo lo mismo. Sí, cuando la perspectiva es diferente. La perspectiva es diferente. Entonces yo pienso que lo que hiciste está mal, pero tú piensas que lo que hiciste está bien. Entonces, ¿cómo te comunico lo que yo tengo de este lado para que tú veas lo que sí está de este lado? Y yo creo que el punto es despersonalizar el problema. O sea, no es tuyo, no es mío, es esto. El problema. Y entonces exacto. el problema se le pone Sí. fuera de nosotros para que entonces Una mayor lo perspectiva. podamos Tengamos tener una Exacto. A perspectiva. ver, Pero ¿tú qué creo ves? que, Yo pero veo creo que teclado, la yo clave veo- para llegar a ese punto, que está increíble y suena increíble, pero no es fácil llegar ahí. No, claro que no. Y yo creo que la clave para llegar a ese punto es trabajar todos los días en crear un lugar seguro. Sí. O sea, un lugar donde puedas hablar y no te sientas juzgado. que sí o te, juzgada que sí por te lo que estén haciendo dicen. caso, porque a lo mejor estás abriendo tu corazón y están así como que, Claro. ajá. Sí, o sea, hay un, Sí, hay o sea, un punto lugar seguro justo Ajá, donde ajá. puedas decir, y que me creo haces caso, no me vas a vas a ningunear, juzgar. no me vas a juzgar, no me vas a hacer sentir un tarado, Ujú. ¿no? Y que creo que es muy importante porque muchas veces, o sea, y ahora lo vivimos siempre, y es una de las cosas Cada que siempre. de verdad así. Diario. Y digo, o sea, y ni siquiera en mi casa, sino en general, que, sí, pero te estoy haciendo caso, ¿eh? Pero te Sí. estoy, o están haciendo, pero te estoy escuchando. Si nada más mando este correo Ajá, y, pero te sí, estoy sí, escuchando. dime. Sin embargo, la comunicación también es que tenemos que entender de que no es auditiva, la comunicación es visual. Claro. O sea, el gesto con el que yo veo cómo me lo estás Sí. diciendo es importante para Totalmente. interpretar el mensaje. Y Por cómo eso me estás cuando- recibiendo lo sí, que te es- estoy diciendo es saber si te sigo hablando O mejor. no. Entonces, por ejemplo, la misma palabra, pero si yo veo cómo están sus ojos, cómo se mueve la boca, la velocidad a la que mueve el cuerpo, todo Sí. eso es el Claro. complemento de la comunicación. La comunicación no solamente es lo que sale auditivamente, Sí. sino el todo en general. Entonces, creo que es muy importante el hecho de que si queremos una comunicación efectiva, entender que la comunicación se nutre de todas las partes, la intelectual, la visual, la auditiva, la sensorial y finalmente hasta allá atrás, la emocional. Pero la emocional solamente como un aditivo más, no como el primero, porque Sí. entonces luego entendemos que lo emocional va primero antes que analizar Sí. todos Y, los y demás también hay procesos gente de la que te dice todo comunicación. llorando y es que ya también tu corazón. Sí, sí, sí. Totalmente. Entonces, es crear lugar seguro, es aprender a comunicar. Ser es súper específico. Ser súper específico, ser lo más detallado posible en dar los detalles. Si vas a decir cómo te sientes, di exactamente cómo, por qué es realmente lo que estás sintiendo, ¿no? Y también siento que, no sé si esto vaya a otro punto que tengas anotado o no, pero reflexionar muchas veces tú como persona antes de explotar y vomitarlo en el otro en ¿por qué me estoy sintiendo así? ¿Por qué esto me molestó? Porque muchas veces traemos un montón de heridas que no hemos sanado, un montón de situaciones en nuestra vida y todo creemos que es culpa del otro, pero al final muchas veces son traumas tuyos, o heridas también tú fuiste tuyas. educado de cierta manera que te hicieron, voy a poner un ejemplo, ¿no? Que te enseñaron que descansar está mal. Mm. Sí. O sea, te educaron, te metieron en el chip que descansar está mal. Entonces, de repente, tú ves a tu esposo o a tu esposa acostado un segundo y te pones mal. Claro, sí, Sí. te sientes que lo quieres matar. Sientes que lo quieres matar y dices, pero ¿qué de malo tienes si trabajas, si es proveedor, si vivo aquí? O sea, pero hay algo en ti que se lo quiere matar. Y si no comunicamos esa, o sea, si tú no llegas a decirle, oye, ¿sabes algo? Cada vez que descansas, siento que te quiero matar.
Y tú dices, ¿pero por qué te pasa eso? No, pero a ver, vamos a ver. No, pues es que desde chiquito me enseñaron que no podía. Entonces ya empiezas a llegar a un punto muy, muy profundo como persona y dices, claro, o sea, es por esto que me pasa esto. Es por esto que no soy fan de esto, o no soporto. Yo tengo un trauma bien chistoso con el mango, ¿no? O sea, y con el huevo cocido. Es un trauma horrible porque mi madre siempre iba en el tráfico con el coche, con las ventanas arriba, comiendo mango. Entonces me da mucho asco el olor. Entonces, o sea, de verdad, si alguien abre un mango en la casa, me pongo muy mal humor, ¿no? Y mucha gente dirá como, ay, qué payaso eso. Si estoy en una mesa y abren un mango, me paro de la mesa y me voy. Mucha gente dirá, qué payaso es, está loco. Pero hasta que yo le dije a Lara un día platicando, le dije, amor, no te enojes, no creas que no quiero hablar contigo. Es que desde chiquito viví en un coche 2 horas con mi madre comiendo mango. El sol a todo. El sol a todo lo que daba. Y estoy traumado con el olor, perdóname, no lo soporto. Entonces ella entendió y dijo, claro, o sea, no, Pero no estaba haciendo una grosería, como esas, pero con tonterías tan pequeñas. hasta muchas veces Pero también. con tonterías tan pequeñas pueden empezar un divorcio. O sea, pequeñeces como el mango, y en su cabeza yo estaba sentado con su familia, y ella en su cabeza fue, cada vez que se sienta con mi familia, te paras y te vas. Y no se dio cuenta que era el mango. Ujú. Y cosas tan pequeñas como no. En cambio, si está toda la familia y ahí abren mango, yo me paro y me voy, ella sabe que no fue por hacerle una grosería a nadie. Ella hasta va a decir, si le preguntan, oye, Joel se enojó, va a decir, no, perdón, es que no soporta el mango. Ajá. Cuando se caben el mango regresa. Sí, pero tonterías como esas, hasta cosas mucho más fuertes, como que tenemos fortalezas en nuestra mente, tenemos mentalidades, tenemos traumas, tenemos heridas, tenemos dolores no Uf. resueltos, Totalmente. que muchas veces el simple hecho de que a lo mejor tú pidas algo levantando la voz, por ejemplo, en tu inconsciente de repente llega como un miedo, un pánico, porque a lo mejor creciste en un ambiente donde tu papá gritaba, donde viste violencia familiar, y es como que realmente tu cerebro te quiere proteger de algo que viviste en el pasado. Claro, y para hacer una Y para comunicación. ti es como que me tengo que proteger de él. Y Y a lo mejor no pediste nada malo, no dijiste nada malo. Pero para solo al fue final del como- día, para poder colocar una comunicación efectiva, es eso, o sea, encontrar un lugar seguro. Y un lugar seguro es de conocer a tu pareja, realmente conocerla. O sea, que ella te diga, ¿sabes qué? A mí, por favor, no me grites, aunque me pidas Ujú. una lechuga, Sí. De, oye, pásame, no me grites porque de verdad siento esto. siento que me está gritando mi papá. Sí. Y eso me pone Pero muy la nervioso. gente no se detiene a identificar eso. Claro, Tú totalmente. simplemente es como que me gritas, mi cerebro quiere salvarse y salir corriendo de ahí porque es una manera de sobrevivir y simplemente la reacción va a ser diferente, voy a reaccionar como nunca esperarías que Claro. reaccionara y ya todo eso empieza a desencadenar cosas que si no platicas, si no hablas, Ya si sé. no resuelves tus heridas, simplemente las vas a vomitar en otros o hasta las terminas vomitando en tus hijos. Siguiente punto. Prepárense. El fracaso en los negocios o el éxito en los negocios. Ok. Esas dos son asesinos del matrimonio si no sabemos cómo manejarlo. Primero, el fracaso está muy sencillo. ¿Por qué? Porque al final del día, cuando un negocio que tú abres, yo te voy a decir porque yo he abierto N cantidad de negocios, mucha gente, eso les cuento en otro podcast, pero mucha gente dice, hey, ¿cómo eres tan exitoso en los negocios? No, no es que sea exitoso, es que he abierto 100 y pegaron 2. O sea, más bien soy muy terco en los negocios. Pero la ¿no? gente que quiere abrir negocios tiene que entender eso, o sea, O que sea, es aventarte. soy muy que terco en los negocios, más bien, o sea, pero he fallado muchos. Pero a qué voy es que el fracaso produce frustración. Sí o sí, o sea, el fracaso produce irritabilidad. O sea, cuando algo no va bien en el negocio, cuando algo no va bien en el trabajo, hay frustración y hay irritabilidad. Y la clave es cuando traes eso a tu familia. Ahí valió todo, Gor. O sea, Y ya cuando cuando no- en tu matrimonio, perdón, no te pueden ni hablar, porque a la primera ya estás como Chucky. O también que no están en el mismo canal, ¿no? O sea, que alguien abrió el negocio porque lo quiso Uf, abrir, porque se sí, bueno. encaprichó con eso y la otra persona hasta se agarra de eso y es como, te dije que dije no que lo abrieras, no. te dije que no iba a jalar, te dije que con esa persona no y al final es como que ves por eso y ahora no vamos a salir y ahora de dónde vamos a sacar y al final el Dios de ese matrimonio es el dinero y en lugar de decir como, hey, a ver, Por eso pasen los dos y parecería que es lo contrario, pero pasan los dos. O sea, en el éxito pasa y en el fracaso pasa. ¿eh? Ujú. Sí, porque también el éxito puede dividir, porque el éxito, o sea, conlleva a que si nada más profundizas ahí, te empiezas a perder y empiezas a ser idólatra. sí, Y como uno de los componentes justamente que están en contra de la bendición para prosperar es la idolatría, empieza a dividir por ahí el matrimonio claro. con la perspectiva natural de que si eres más exitoso en la profesión o en lo económico,
te va mejor, cuando no es así, cuando el Claro. éxito es el cúmulo de todas a las ver, partes. te va súper bien financieramente, pero no estás, ¿A costa de qué? nunca ves a tus hijos porque llegas a las 9 cuando ellos están dormidos y con tu esposa pues medio platican o ven un partido de la tele y se duermen. Y te vas a las 6 de la mañana y no ves a tus hijos. O sea, ¿exitoso en qué? ¿No? Y al final eso va a traer fracaso a la familia. Y hay un versículo que, se lo voy a decir, me encanta. Espera, antes del versículo, también muchas veces algo que lo puedo relacionar, que lo hemos visto, es que de repente el éxito cuando no está fundamentado en Dios, aleja de Dios. empieza a traer otras cosas que te van a alejar de Dios, como por ejemplo adicciones, ¿no? O sea, Tan gente fácil. te empieza a... Un círculo social Claro. diferente. Entonces ya todos los domingos tengo una comida con mi cuate del hípico, con el no sé qué del no sé qué. Ujú. Y te olvidaste de Dios, perdón. Sí, y siempre hemos dicho que el dinero potencializa lo que eres, ¿no? Totalmente. Entonces, si estabas luchando con un problema de alcoholismo, si estabas luchando con un Sí, problema... con inseguridades. con inseguridades y de repente viene dinero, porque la gente relaciona el éxito con dinero, pues simplemente ya va a potencializar eso que hay dentro de ti, ¿no? Entonces la inseguridad la vas a querer suplir con, ahora ya todas las mujeres quieren conmigo y ahora yo puedo tener a quien yo quiera. Y, o sea, es una cosa que desencadena otra tras otra, tras otra, tras otra, Sí. porque el fundamento al Así, final no fue Dios. es impresionante que así como el fracaso puede ser un factor brutal Sí. para romper el éxito también puede ser. Mira este versículo de Eclesiastés 5:13. Mira lo que dice. Hay un mal doloroso que he visto debajo del sol. Las riquezas guardadas por sus dueños para su propio mal. Fíjate esto. Las cuales se pierden por mal empleadas y al hijo de que ellos engendraron nada le queda en mano. O Sí. sea, te está diciendo aquí, o sea, un mal he visto y es la gente que guarda las riquezas, que no sabe invertirla para su propio mal. Y cuando justo, ¿cuál es su propio mal? Esto que decimos, o sea, para las adicciones, para esto, y de repente tienes otro círculo, y, no, que la comida con no sé quién, para aparentar, para el bluff. Entonces estás guardando las riquezas y al final del día no estás dejando un legado, ¿no? Y esto es importantísimo. Y cierro con el último, que me gustaría cerrar con este. Asesinos de matrimonio, celos infundados. Ok. Denle. Pues también siento que es dolores no resueltos, Egoísmo. heridas no resueltas, Sí. egoísmo, porque muchas veces entras en una relación con muchísimas inseguridades de episodios que viviste en el pasado. O sea, si tuviste un novio que te fue infiel o una novia que te fue infiel o vienes de un matrimonio en el que sufriste infidelidad, que te traicionaron, que te fallaron, que al final la gente viene con todos esos traumas o creciste en un matrimonio donde hubo infidelidad entre tus papás. Y no que lo normalizaste, porque también hay muchas familias donde vemos Claro. que se normaliza, sino realmente que eso te afectó Sí, en sí. tu corazón al punto de que todo el tiempo escuchas de no confíes en los hombres, todos los hombres son iguales. Claro. Es que al final del día, tu primera experiencia, siento que desata un lente, Sí. que, con el cual, o ese lente, vas a ver todo, o a través de ese lente vas a ver todo. Entonces, si tú viviste infidelidad con tus padres, voy a poner un ejemplo, y después tuviste un novio, una novia, una pareja, y te fue infiel, ese lente se creó de decir todos los novios son infieles. Y de repente tienes un buen hombre, una buena mujer, que de verdad no son, que es súper fiel, que es súper leal y así, pero realmente ese lente, como no has cambiado ese lente, como no has cambiado ese chip, como no has resuelto eso, como no le has pedido a Dios que realmente saque eso de ti y has encontrado esa raíz, ves todo con ese lente. Entonces, ves que tu esposo entró al baño y dice, no, seguramente fue a hablar con la mamá, dice, pero ni celular traigo, ¿cómo voy a hablar por telepatía o cómo voy a hablar, no? Sí. Entonces, como ese lente es muy fuerte, o comenzamos a relacionar cualquier situación en nuestra vida, ay, no me contestó el teléfono, seguramente anda con otra, no sé, ya se tardó y el pobre fue a comprar una pizza para comer. Pero es inseguridad y es miedo a perder lo que tienes o es no creer que mereces lo que tienes. O sea, Totalmente. que lo que tienes a lo mejor es muy grande y que lo vas a perder. O sea, que es muy bueno para ser verdad y entonces que a lo mejor lo tienes que cuidar con todas tus fuerzas y lo tienes que controlar con todas tus fuerzas Yes. para no perderlo. Entonces, al final es estar jugando con esos pensamientos y darle lugar al enemigo. Con esos pensamientos te va a carcomer. O sea, al final te va a carcomer, va a ser una tortura para Sí. ti y tu misma actitud de control. de control va a provocar que eso suceda. Claro, porque, o sea, Ahí creo que se evidencia lo que menciona en un versículo de que lo que temía. Me sobrevino. sí, porque es Totalmente. tanto el temor como a perder eso, tanto como el temor a que me fallen, a que otra vez me traicionen, que también tampoco puedes amar plenamente, porque Claro. es de todas maneras me va a fallar, porque toda la Sí. gente falla, de todas Sí. maneras esto va a terminar, porque siempre termina. sucede así, porque la gente me abandona, porque en tu inconsciente ya está muy metido ese chip
que tienes que resolver, ¿no? Totalmente. Como lo dijimos una vez con Dios, es resolver eso para poder acercarte con Dios y confiar en Dios. Lo mismo es resolverlo para poder confiar en tu pareja y decir, no va a pasar. Totalmente. Pues bueno. Pues yo, o sea, bueno, no sé, Dale, me dale. gustaría mencionar como que el otro día escuchamos como que un comentario así como que no todo en la vida puede ser Dios, o sea, como que hay ciertas cosas que se tratan Qué con cañón. ciertas metodologías, ¿no? Por decirlo así. Pero, o sea, bueno, aquí sabemos que es lo contrario, ¿no? Que en realidad la Todo en la vida solución de tiene que ser que Dios. todo en la Dios vida está es en Dios. todo. O sea, como con cada uno de estos puntos, o sea, ¿qué podríamos abordar o cómo podríamos decir que todo, o sea, por ejemplo, hablando de los negocios, ¿no? O sea, ¿cómo es un negocio que se fundamenta en Dios o cómo un problema de celos se puede resolver en Dios o de qué forma Dios sí toma parte en todo? Es que creo, voy a hablar por ejemplo de los negocios. Creo que la clave en los negocios es que tú reconozcas la fuente. O sea, ¿quién es la fuente? ¿A qué voy? O sea, si yo sé que a mí me va bien en la vida, ¿por qué? Porque camino en la voluntad de Dios, porque vengo a la iglesia, porque diezmo, porque ofrendo. Pero Bren lo está diciendo más como alguien que nos esté escuchando por primera vez. Sí, Que como, sí suena muy cañón lo que están diciendo y a lo mejor nunca lo había escuchado. Me gustaría poder involucrar a Dios en todas estas áreas de mi vida que son un desastre. ¿Cómo Ok. lo involucro? ok. Muy difícil y muy sencillo. Es muy complejo, pero es muy sencillo. Y lo primero, al final, es recibir a Jesús, ¿no? O sea, primero involucrarlo primero en tu vida, o sea, en lo tuyo. Antes de involucrarlo en tu familia, antes de involucrarlo en tus negocios, involúcralo en ti como Y persona. porque quiero derribar como cualquier paradigma que la gente pueda tener, y es que Dios es un caballero. Y la gente cree que Dios sí está involucrado en todo. Sí. No, no está involucrado hasta que tú dejas que se Hasta involucre. que tú permites que... Hasta que permite. Y no porque te vaya bien hoy, significa que Dios está involucrado. Claro. ¿no? Porque también hay cosas que son riquezas inciertas, cosas que tenemos un día y al otro día perdemos, o en nuestra vida misma no sabemos si hoy estamos y mañana no. Totalmente. Entonces Dios es un caballero y solamente hasta el momento en que tú le das permiso de entrar, va a entrar y va a involucrarse. Y conforme le vayas dando más permiso, se va a involucrar en todas esas áreas donde tú lo quieras Totalmente. involucrar. Y lo involucras comienzas audiblemente. a conocer a Dios como un proveedor, pero comienzas a conocer a Dios como un padre. Y al final del día, yo puedo decir esto, o sea, yo me considero un buen padre con mi hija. Y puedes decir, pero que tuvo un gran padre. No, mi papá fue bastante ausente. Si no es que... 100%. Invisible. Invisible. pero ¿cómo es que puede ser buen padre? Y es que al final del día, cuando empecé a tener una relación con Dios y a involucrar a Dios en mi vida, al final del día eso comenzó a traer en mí a involucrar a Dios en todo. Entonces ahora tengo involucrado a Dios en mi paternidad y hoy yo soy un padre porque he conocido el amor de Dios como padre y es el mismo amor que quiero que mi hija sienta cuando está conmigo. Pero ¿no? es que la gente muchas veces cree que involucrar a Dios a lo mejor es como involucrar una teoría o algo muy surreal o algo, Sí. pero realmente te das cuenta que realmente el simple hecho de decir como te quiero involucrar, te quiero hacer parte Sí. de mis decisiones, sí comienza a tener evidencias tangibles de cómo él se está Totalmente. Un poco involucrando. como contestando tu pregunta, yo creo que sería tan sencillo, tan sencillo como en la mañana levantarte, orar y preguntárselo. ¿Qué piensas de esto? O de qué forma podemos solucionar esto. Sí. Claro. Y siempre sucede una cosa que te evidencia. Sí, hay una Apenas, señal, por ejemplo, Brenda y yo pasa estábamos algo. entre si tomábamos o no un proyecto o no, porque, o sea, sí, aparentemente era un gran proyecto, pero por otro lado, sabíamos que podía ocasionar ciertas cosas a nivel de logística, o sea, porque todo mencionaba que era un buen proyecto. Al final, mejor yo decidí, no, pues me voy a encerrar y voy a preguntar y que se conteste. Yo necesitaba la respuesta pronto Sí, claro. para tomar una decisión y para poder tomar a su vez decisiones alternas sobre eso. Y ese mismo día me dieron la respuesta a través de otra persona que me dijo, oye, es que necesitamos que tú te liberes para esto en esta específica fecha, ¿no? Y dije, ahí está. Sí, es no que es. justamente no es ahí. Sí. Y entonces ahí te va evidenciando, porque creo que si nos vamos justo con nuestra percepción en solamente lo que sucede en el mundo, No, vamos a errar. sí, ¿verdad? sí va a errar, porque muchas cosas Claro. son muy apetecibles. Sí. Son extremadamente apetecibles. Y creo Lo que ese no es uno de los sabemos- problemas, porque relacionamos lo apetecible con Dios. Sí. Sí. No, es que ya viene el proyecto, es que Sí. Dios me contestó. Sí, Espérate, o sea, y también... no forzosamente. Es más, Satanás yo creo que habla más de esa manera que de una manera Pero él fue terrible, con ¿no? una mentalidad
como abierta, siendo objetivo. No, y al final del Porque día, la gente va y cree que lo involucra, No, pero no sueltas no, el control y quieres oír lo que tú quieres oír. es que creo que eso verdaderamente para poder soltar el control, o sea, requiere algo que es una actitud de humildad. Sí. De Sí. decirle, O sea, Señor, a ver, yo tengo X y Y conocimiento, yo tengo X y Y expertise, pero tú puedes ver más allá de lo que yo veo, Sí. puedes ver mucho más adelante de lo que yo veo, y yo simplemente te tengo este proyecto, muéstrame qué hago, dame una señal como siempre lo has hecho, y de repente Dios dice, órale, él es un fotógrafo exitoso, tiene mucha expertise en lo que hace, lleva años haciéndolo, y aún así tiene la humildad para venir a consultarme a mí, reconocer mi autoridad, y yo voy a responder eso. Y ahí radica todo, ¿no? Y creo que eso es como para concluir, creo que uno de los pilares más fuertes para derribar estos asesinos o de las armas más fuertes es la humildad. Realmente tener la humildad con tu pareja de pedir perdón, de decir, perdón, tienes razón, me siento así, si te hablé mal, si te grité, está muy irritable porque pasó esto en mi trabajo, pero te quiero pedir perdón, creo que estuvo mal. Y creo que cuando comenzamos a tener esa humildad, comenzamos a abrir canales de comunicación, y cuando comenzamos a abrir canales de comunicación, podemos derribar celos, podemos derribar problemas con los suegros, podemos derribar problemas de mal manejo financiero, y podemos derribar un montón de cosas. Muchas veces queremos involucrar a más personas, como dijimos, o incluso te acercas a pedir ayuda, a lo mejor con un líder, con un psicólogo, con terapia y todo, pero al final la gente muchas veces no se da cuenta que quien más te puede ayudar es la persona que tienes a un Totalmente. lado, con la que has caminado, que te conoce, que sí es tu equipo, y si abres tu corazón, realmente sí va a funcionar. O sea, si eres Totalmente. genuino, si eres real, y si buscas que eso se cree con otra persona, quien más te va a ayudar y quien primero te va a ayudar y quien primero te va a querer ayudar es quien tienes a un lado, ¿no? Buenísimo. Entonces, Así esperamos que les haya gustado, que hayan recibido, que hayan aprendido. Si así fue, compártanlo con alguien que saben que necesita escuchar esto. Denle like, suscríbanse, comenten, envíenos todas sus preguntas, que son bienvenidas, y nos vemos pronto. Nos amamos. Nos vemos en el Adiós. próximo podcast.